Harold Mix había sido el conserje de la escuela primaria Lincoln durante 34 años. Fregaba los pisos antes del amanecer, ganaba $12 la hora y nunca faltó al trabajo por enfermedad. Cuando encontró a una recién nacida llorando en una caja de cartón en el suelo del gimnasio, se la llevó a casa. Cuando la madre de una niña murió y nadie se presentó, solicitó la custodia. Cuando una niña con moretones bajo las mangas escapó de su hogar de acogida y se escondió en el sótano de su escuela, la adoptó. Crió a los 3 con el sueldo de conserje y nunca le pidió nada a nadie. Entonces, el distrito escolar presentó una demanda alegando que había robado $47,000 en recursos escolares. Harold se sentó en la sala del tribunal con su único traje en buen estado, sin abogado, sin dinero para defenderse. Entonces se abrieron las puertas y lo que entró fue algo que esa sala jamás había visto. La carta llegó un martes. Harold se sentó a la mesa de su cocina con el papel extendido frente a él, leyendo el mismo párrafo por 4ª vez. Las palabras no cambiaron. Demanda civil. Malversación de recursos del distrito. $47,000. Su nombre impreso en mayúsculas en la parte superior de cada página. Dejó los papeles y se miró las manos. Callosas, con cicatrices en los nudillos. Una arruga permanente de mugre bajo la uña del pulgar izquierdo que ningún frotamiento podía eliminar. Esas manos habían desatascado todos los inodoros del edificio, recableado las luces de la cafetería 2 veces y reparado el techo del gimnasio con materiales que él mismo compró, porque la orden de trabajo estuvo en el escritorio de alguien durante 3 meses. Ahora esas mismas manos eran acusadas de robo. La cocina olía a café del día anterior. 3 sillas rodeaban la mesa, ninguna igual. Una era de roble con respaldo de escalera que Harold encontró en una venta de garaje cuando Grace tenía 2 años. Otra era una silla plegable de metal que trajo a casa de la escuela después de que cambiaran los muebles de la cafetería. La tercera era un taburete de madera que Lily pintó de azul cuando tenía 12 años. Su chaqueta Carhartt marrón colgaba del gancho junto a la puerta. En la cómoda de su habitación, 2 fotografías estaban una al lado de la otra. Daniel a los 3 años, con los dientes separados y sonriendo, tomada 6 semanas antes de la meningitis, y una foto escolar de 3 niñas con suéteres iguales que Harold había planchado a las 5 de la mañana porque las arrugas le molestaban. Tomó el teléfono y marcó. Grace contestó al segundo timbrazo. Harold. Era la única de los 3 que lo llamaba por su nombre de pila. Nina lo llamaba papá. Lily lo llamaba papi. Grace había probado ambos cuando era pequeña y se decidió por Harold, que en secreto le encantaba porque su madre solía decir su nombre exactamente así. Hola, Gracie. ¿Estás ocupada? Estoy revisando archivos. ¿Qué pasa? No pasa nada, Harold. Se frotó la frente. El distrito envió algunos papeles. Probablemente no sea nada. ¿Qué tipo de papeles? Miró la pila sobre la mesa. $47,000. Órdenes de compra con su nombre escrito al pie. Fechas que se remontan a 2 décadas. Dicen que tomé algunas cosas de la escuela. La línea se quedó en silencio. Tomé cosas, dijo Grace. ¿Qué cosas? Suministros, equipo. Tienen una larga lista, Gracie, pero yo no tomé nada. Tú lo sabes. Yo lo sé. ¿Qué dice exactamente la denuncia? Dice malversación. Esa es la palabra que usaron. ¿Quién la presentó? Calloway, el nuevo superintendente. Otra pausa. El que ha estado recortando el presupuesto de mantenimiento. Ese es él. ¿Cuánto reclaman? Harold vaciló. 47,000. Grace no habló durante un buen rato. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más cortante, profesional. No hables con nadie. No firmes nada. No contestes las llamadas del distrito. Gracie, es solo que vuelvo a casa. Aprobaste el examen de abogacía hace 2 meses. Tienes entrevistas programadas. No tires todo eso por la borda por unos papeles. Harold,
Ya estoy haciendo las maletas. Abrió la boca para discutir, pero la línea se cortó. Se había ido. Harold colgó el teléfono y se sentó en silencio. La luz de la cocina zumbaba sobre su cabeza. Llevaba meses queriendo cambiar ese balasto. Sacó su libreta de espiral del cajón de trastos y escribió: balasto fluorescente de la cocina, cambiar. Luego volvió a guardar la libreta y se sentó de nuevo. Por primera vez desde que leyó la demanda, sintió miedo. No de perder. Harold ya había perdido antes. Perdió a Daniel. Perdió a su esposa cuando hizo la maleta y se fue sin dejar nota. Perdió cualquier posibilidad de una vida cómoda la mañana en que oyó llorar a un bebé en un gimnasio vacío y decidió ir a buscarla. Tenía miedo de lo que esto les haría a las niñas. El aparcamiento estaba vacío a las 4:30 de la mañana, hace 24 años. Harold aparcó y apagó el motor de su viejo Ford, el de la caja oxidada y la calefacción que solo funcionaba en el lado del conductor. Se sentó un momento, con el termo en una mano y el llavero en la otra. Le gustaba esta parte del día, la quietud, la escuela oscura y silenciosa. Solo Harold en el edificio y una lista de cosas que hacer. Entró por la entrada lateral y recorrió el pasillo principal con una linterna. La primera parada siempre era el gimnasio. Una tubería había estado goteando detrás de las gradas y quería revisar el arreglo del viernes. Empujó las puertas del gimnasio y se detuvo. Algo estaba llorando. No era un gato. No era el viento que entraba por los viejos conductos de ventilación. Era un bebé. Harold se quedó en el umbral. El haz de luz de su linterna cruzó el suelo de madera y aterrizó en la esquina más alejada. El sonido rebotó en las paredes y regresó duplicado. Cruzó el piso lentamente. Sus botas de trabajo resonaban con cada paso. El llanto se hizo más fuerte. Una caja de cartón, marrón, del tamaño de una caja de papel para fotocopiadora, una manta dentro, azul con patitos amarillos, y un bebé, pequeño, con la cara roja, gritando con todas sus fuerzas. Harold se arrodilló. Sus rodillas crujieron contra el suelo. Apuntó la linterna hacia la manta y vio un trozo de papel rayado sujeto con un imperdible al borde, escrito a mano, 5 palabras. Por favor, cuiden de ella. Sin nombre, sin explicación. Solo una petición de alguien que ya se había ido. Harold miró a la bebé. No podía tener más de unos días. Tenía los puños apretados, los ojos cerrados con fuerza, y cada respiración era un aullido. No había sostenido a un bebé desde Daniel. La última vez fue en el hospital. Harold le estaba contando a su hijo una historia sobre un perro que podía volar. Los monitores empezaron a pitar más rápido. Luego se detuvieron. A Harold le temblaban las manos. Metió la mano en la caja y la cogió. No pesaba casi nada. La sostuvo contra su pecho y su mano le cubrió toda la espalda. Su cabeza cabía en la palma de su mano. «Oye», dijo. «Oye, ya está bien». No dejó de llorar, pero giró la cara hacia su chaqueta y sus puños se aflojaron un poco. Harold estaba de pie en el gimnasio oscuro, sosteniendo al bebé de otra persona, y no tenía ni idea de qué hacer. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Siguió hablando. «Me llamo Harold. Soy el conserje. Arreglo cosas. Eso es lo que hago. Así que vamos a arreglarte. ¿De acuerdo?» La bebé hizo un sonido que no era exactamente un llanto, más bien un hipo. Harold lo tomó como una señal de acuerdo. La llevó a la oficina principal y llamó a la policía. Llegaron en 12 minutos. Luego la ambulancia. Luego los servicios sociales. Una mujer con un portapapeles y ojos cansados apareció alrededor de las 7:00, momento en el que Harold ya había envuelto a la bebé en su chaqueta Carhartt y se había trasladado al cuarto de limpieza porque era la habitación más cálida del edificio. Los paramédicos examinaron a la bebé y dijeron que estaba sana, con frío, hambrienta, pero sana. «Encontraremos un hogar», le dijo la trabajadora social a Harold.
Danos unos días. ¿A dónde va esta noche? Tenemos subastas de acogida de emergencia. Puedo llevármela ahora. Harold bajó la mirada. La bebé había dejado de llorar 20 minutos antes y se había quedado dormida contra su pecho. Su respiración era tan débil que no dejaba de comprobar que estuviera bien. «Tengo una habitación libre», dijo. La trabajadora social lo observó. Un conserje de 43 años con una chaqueta de trabajo marrón que sostenía a un recién nacido en un armario de limpieza. «Señor Mix, es muy generoso, pero tenemos procedimientos». «Ya lo sé. Solo digo que tengo una habitación. Era de mi hijo». Algo cambió en su rostro. ¿Su hijo? Falleció hace mucho tiempo. Miró al bebé y luego a Harold. «En unos días», dijo, «tendremos un lugar asignado para el jueves». «El jueves está bien». Llegó el jueves y pasó. La casa de Harold en la calle Birch tenía 2 habitaciones y un baño con una ventana que no cerraba del todo. La segunda habitación aún tenía la cuna, la que tenía el móvil de estrellas de madera que Harold había tallado a mano, un oso de peluche en el colchón y una pila de libros ilustrados en el estante. No había abierto esa puerta desde el funeral y no pensaba hacerlo. La noche que trajo al bebé a casa, lo abrió. Se quedó parado en la puerta durante un buen rato. Luego limpió la cuna, lavó las sábanas y acostó a la bebé. Durmió 2 horas. Después se despertó gritando. Harold le dio leche de fórmula en un biberón que le había dado la trabajadora social. La hizo eructar, la cambió y la paseó de un lado a otro de la pequeña habitación hasta que se calmó. 1 hora y media después, volvió a gritar. Lo repitió todo. Al amanecer, solo había dormido 40 minutos. Tenía leche de fórmula en la camisa y tortícolis por la mecedora. Se quedó en la cocina preparando café y se dio cuenta de que era la primera mañana en mucho tiempo que no se había despertado temiendo el día. Los pocos días se convirtieron en una semana. La semana se convirtió en 2. La trabajadora social llamó con actualizaciones que no eran actualizaciones. Los hogares de acogida de emergencia estaban completos. Las familias de acogida tenían listas de espera. ¿Se las arreglaba Harold? ¿Necesitaba provisiones? Harold lo necesitaba todo. No lo dijo. Fue a la tienda de todo a $1 y compró pañales, biberones, baberos y una bañera de plástico para bañarla. La directora, una mujer que conocía a Harold desde que empezó, le permitió llevar a la bebé al trabajo. No lo puso por escrito. Simplemente dijo: «Usa la oficina de atrás. Mantén la puerta cerrada si viene la junta». Harold preparó un rincón del cuarto de limpieza con una manta y una silla de coche que compró en una tienda de segunda mano por $6. Fregaba los pasillos con la bebé durmiendo a 3 metros de distancia. Cuando lloraba, la cogía en brazos, la ponía en la cadera y seguía trabajando con una sola mano. Los profesores se dieron cuenta. Claro que sí. La maestra de segundo de primaria trajo una bolsa con la ropa vieja de bebé de su hija. La profesora de música dejó una caja de leche de fórmula. El cocinero del comedor empezó a preparar un plato extra y a dejarlo en la encimera del cuarto de limpieza sin decir una palabra. Nadie le pidió a Harold un plan a largo plazo. Nadie le dijo que se había metido en un lío. Solo vieron a un hombre que había estado pasando sus días sin nada detrás de los ojos de repente volver a algo. Llamó a la bebé Grace como su madre. Ella había sido cocinera escolar en Virginia, que crió a 4 hijos con un salario que apenas alcanzaba para pagar el alquiler y nunca se quejó de ello. Cuando Harold tenía 10 años y se burlaban de él por usar los mismos zapatos todos los días, ella lo sentó y le dijo: «Eres suficiente, Harold. No dejes que nadie te diga lo contrario». Harold pensó que si esta bebé iba a llevar el nombre de alguien, debería ser el de ella. 4 meses después, la trabajadora social llamó por última vez. «Señor Mix, todavía no tenemos una familia de acogida. Nadie se ha presentado. Tengo que ser honesta con usted.
Las posibilidades de que un caso de abandono de recién nacido se resuelva con una reunión familiar biológica en este momento son muy bajas. ¿Qué pasa con ella? Entra en el sistema de acogida. Harold guardó silencio por un momento. ¿Y si me la quedo? Tendría que solicitar la custodia. Habría una audiencia, una verificación de antecedentes, visitas domiciliarias. ¿Cómo empiezo? La audiencia fue 3 semanas después. Harold estaba sentado en la sala del tribunal con el único traje que tenía. Un traje azul marino de 2 piezas del Ejército de Salvación que le quedaba demasiado ancho en los hombros. Se había lustrado los zapatos la noche anterior con un trapo y aceite de cocina porque no tenía betún. El juez miró el expediente y luego a Harold. «Señor Meeks, usted le pide a este tribunal que le otorgue la custodia permanente de un bebé». «Sí, señor». «¿Usted trabaja como conserje?» «Sí, señor». «¿Y propone criar a este niño solo?» «Sí, señor». «Señor Meeks, ¿ha considerado los requisitos financieros, los gastos médicos, la escolarización, las necesidades básicas de criar a un niño desde la infancia?» Harold se enderezó. El traje no le quedaba bien, pero lo llenó con todo lo que tenía. «Su señoría, sé lo que soy. Limpio pisos y arreglo tuberías. No gano mucho dinero, pero ese bebé fue dejado en mi piso, en mi edificio. Llevo 4 meses alimentándola, cambiándole los pañales y quedándome con ella todas las noches. Nadie más se ha presentado, ni una sola persona». Hizo una pausa. «Ella necesita a alguien. Yo estoy aquí». La trabajadora social tomó declaración. «En 4 meses no hemos recibido ni una sola consulta sobre esta niña. Ningún familiar biológico se ha presentado. El señor Meeks ha sido su único cuidador desde la noche en que la encontraron. La niña está sana, está ganando peso y está alcanzando todos los hitos del desarrollo. ¿Y en su evaluación profesional? Es el cuidador más atento con el que he trabajado en todo este tiempo». El juez concedió la custodia temporal esa tarde. La custodia completa llegó 6 meses después, tras 3 visitas domiciliarias y una verificación de antecedentes impecable, ya que Harold Meeks nunca había infringido la ley en su vida. Salió del juzgado cargando a Grace en un brazo y una carpeta con documentos legales en el otro. Una mujer de la secretaría le abrió la puerta. «Tiene usted un buen corazón, señor Meeks», le dijo. Harold miró a Grace. Ella estaba mordisqueando el cuello de su chaqueta. «Necesita a alguien», dijo. «Eso es todo. Eso fue hace mucho tiempo». Grace dio sus primeros pasos en la cocina de Harold. Se sentaba en esa mesa todas las noches a hacer la tarea desde primer grado hasta el último año de secundaria. Se abrió camino en la escuela secundaria. Terminó la universidad con becas y 3 trabajos de medio tiempo. Y aprobó el examen de abogacía hace 2 meses. Harold se sentó, en la última fila, cuando juró el cargo. Llevaba el mismo traje azul marino. Todavía no le quedaba bien. Ahora, Harold estaba sentado en esa misma mesa, y una pila de papeles lo acusaba de ladrón. Escuchó la puerta de un coche afuera a las 11 menos cuarto. Los faros iluminaron la ventana de la cocina. Pasos en el porche. Harold abrió la puerta principal. Grace estaba en el escalón con una maleta con ruedas y un bolso de cuero al hombro. Llevaba un traje gris. Harold se dio cuenta. Parecía abogada. «No tenías que venir», dijo él. Ella pasó junto a él y entró en la cocina, deteniéndose al ver la mesa. Papeles por todas partes. La denuncia. La lista detallada. Órdenes de compra con el nombre de Harold, impreso al pie con letra pulcra. Grace dejó su bolso, sacó la silla de roble y se sentó. Tomó la primera página y comenzó a leer. Inclinada hacia adelante, una mano pasando las páginas, la otra plana sobre la mesa. Solía sentarse exactamente en esa posición, haciendo sus deberes mientras Harold fregaba el suelo a su alrededor. Levantó la vista. «Cuéntamelo todo». Harold le contó todo lo que sabía, que no era mucho. La carta llegó sin previo aviso, sin llamada telefónica previa.
Solo una pila de papeles en un sobre de papel manila. Grace leyó cada página. La denuncia tenía más de 40 páginas, y la revisó como revisaba todo, despacio y minuciosamente. Harold se sentó frente a ella y bebió café frío. Levantó la vista una hora después. Harold, estos documentos son específicos. Tienen fechas, números de órdenes de compra, cantidades en dólares. Afirman que pediste suministros que nunca llegaron a la escuela. Herramientas, madera, pintura, lámparas. Firmaba formularios de solicitud todos los meses. Eso era parte de mi trabajo. Estos documentos dicen que pediste materiales que nunca se entregaron. Más de 2 décadas de material. Todo lo que pedí fue a parar a ese edificio. Cada tornillo, cada lata de pintura. Llevaba un registro. Grace, ¿qué tipo de registros? Cuadernos. Anotaba cada reparación que hacía, cada suministro que pedía, cada bombilla que cambiaba. Grace lo miró. ¿Dónde están esos cuadernos? En el armario del pasillo. Tengo décadas de ellos. Grace casi sonrió. Luego volvió a mirar los papeles y su rostro se volvió inexpresivo. ¿Quién es Richard Calloway? El superintendente. Apareció hace un tiempo. ¿Y antes de eso? La antigua superintendente se jubiló. Calloway la reemplazó. ¿Qué sabes de él? No mucho. Usa camisas planchadas, habla con suavidad. Recortó el presupuesto de mantenimiento en su primer mes. Le mencioné al director que los suministros se estaban agotando, a pesar de que el presupuesto seguía aumentando. 2 semanas después, apareció esto. Grace se quedó callada un rato. Luego dijo, «Cuéntame sobre la escuela. Cuéntame sobre todo». Harold miró sus manos. «¿Por dónde quieres que empiece?» «Por el principio». Entonces, Harold habló, no sobre la demanda, sino sobre el edificio, los pasillos que fregaba antes del amanecer, los calentadores que arreglaba con piezas de la ferretería, el techo que él mismo remendaba, el armario de conserjería donde guardaba sus herramientas, sus cuadernos y durante un tiempo una silla de coche con un bebé dentro, y el armario donde cada tarde aparecía una niña con su tarea y le preguntaba a Harold si tenía galletas. La madre de Nina era una mujer llamada Carmen, que trabajaba turnos dobles en el restaurante del pueblo, desde el desayuno hasta el cierre, 6 días a la semana. Tenía ojeras y las manos ásperas por fregar los platos, y cada mañana acompañaba a Nina al colegio con ropa limpia y el pelo bien trenzado. Nina tenía 5 años. Era callada y pequeña para su edad. Se sentaba al fondo del aula de primer grado y no levantaba la mano porque su inglés no era perfecto, y algunos niños se reían. Todas las tardes a las 3:15, cuando sonaba el timbre y los pasillos se vaciaban, Nina aparecía en el armario de limpieza de Harold. No llamaba a la puerta. Simplemente aparecía y se sentaba en el cubo volcado junto a la puerta. Señorita Harold, ¿tienen galletas? Harold siempre tenía galletas. Empezó a guardar una caja de galletas saladas en el armario después de la segunda vez que ella vino. Le daba unas cuantas y ella se las comía una a una mientras hacía sus ejercicios de matemáticas. ¿Cuánto es 7 más 8? Preguntaba. ¿Cuánto crees que es? Contaba con los dedos. 15. Ahí lo tienes. Esto duró meses. Harold nunca preguntó por qué no iba al programa extraescolar. Lo averiguó. Carmen no podía pagarlo. El restaurante no la dejaba ir hasta las 6 y no había nadie más. Así que, todas las tardes, Harold y Nina se sentaban en el cuarto de limpieza. Ella hacía sus deberes. Él ordenaba los materiales y respondía a sus preguntas. A veces, se quedaba dormida en el cubo y Harold la llevaba a la oficina principal y esperaba a que Carmen llegara en su viejo sedán, todavía con su uniforme del restaurante, oliendo a grasa y café. «Gracias, señor Harold», decía Carmen cada vez. «No sé qué haría yo». «No da problemas. Habla de usted en casa. Dice que es el hombre más inteligente de la escuela». Harold se rió.
No ha conocido al profesor de ciencias. Carmen sonrió. Tenía una sonrisa cansada, pero era sincera. El accidente fue un jueves de febrero. Carreteras heladas. Un camión de reparto cruzó la línea central de la autopista. Carmen regresaba a casa del restaurante. Murió antes de que llegara la ambulancia. Nina estaba en el cuarto de limpieza cuando el director fue a buscarla. Harold vio la cara del director y supo que ya había visto esa mirada antes. Él mismo la había tenido de pie en el pasillo de un hospital, sintiendo cómo todo se derrumbaba a su alrededor. «Nina, cariño», dijo el director, «¿puedes venir conmigo un minuto?» Nina miró a Harold. Él asintió. «Ve, cielo, estaré aquí mismo», le dijeron en la oficina del director. Harold se quedó afuera de la puerta y la oyó empezar a llorar. No fuerte, suave, de ese tipo de llanto que aún no tiene palabras. Esperó. Después de 20 minutos el director salió. «Los servicios sociales están en camino. Hemos llamado a todos los contactos de emergencia de Carmen. ¿Viene alguien?» «Por ahora no». Harold entró en la oficina. Nina estaba sentada en la silla grande detrás del escritorio. Sus pies colgaban sobre el suelo. Su tarea seguía en su regazo. Tenía la cara mojada, pero se había quedado en silencio. Harold acercó una silla y se sentó a su lado. «Señor Perfew». «Señor Harold». «Sí, Nina. Mi madre ha muerto». «Lo sé, cariño. ¿Qué va a ser de mí?» Harold no tenía una buena respuesta, así que dijo lo único cierto que podía. «Vas a estar bien». «¿Cómo lo sabes?» «Porque me aseguraré de ello». Solicitó la custodia esa misma semana. El trabajador social era diferente esta vez. Un joven con corbata y una carpeta llena de formularios. Harold los rellenó todos. Ya conocía el proceso. «Señor Mix, usted ya tiene un niño a su cargo». «Lo sé. Y sus ingresos no han cambiado». «Eso también lo sé». «Acoger a un segundo niño va a ser. Lleva meses viniendo a mi armario todas las tardes. Come galletas, hace sus deberes y se duerme en un cubo. Su madre acaba de morir y nadie vino a buscarla. No te pregunto si es práctico. Te pido que me dejes llevármela a casa». El trabajador social miró a Harold durante un buen rato. Luego empezó a rellenar el papeleo. Grace tenía 2 años cuando Nina se mudó. Harold trasladó las cosas de Grace a su habitación y le dio a Nina su propia habitación. Grace se quejó una noche y luego se calmó porque Grace se adaptó a todo. Nina fue más difícil. No habló durante la primera semana. Se sentaba a la mesa y miraba fijamente su plato. Harold le preparaba huevos revueltos y tostadas todas las mañanas porque ella le decía que eso era lo que su madre solía hacer. Al 8º día, Harold bajó las escaleras y encontró a Nina de pie junto a la estufa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Haciendo huevos». Rompió uno en la sartén. «Los haces mal». Mamá siempre les añadía leche. Harold observó a una niña de 5 años enseñarle a hacer huevos revueltos. Se sentaron juntos a la mesa, Nina en la silla plegable de metal, y desayunaron en silencio. Era la primera comida completa que había comido desde que Carmen murió. Luego llegó Lily. Grace tenía 4 años y Nina 7 cuando Harold la encontró. Estaba fregando el pasillo del primer piso a las 6 de la mañana y oyó algo en el sótano. No era una tubería, no era una rata, era algo más pesado. Abrió la puerta del sótano y bajó con su linterna. Detrás de la vieja caldera, escondida entre la pared y una pila de escritorios rotos, una niña estaba acurrucada en el suelo de cemento. Tenía 8 años. Llevaba mangas largas a mediados de junio. «Hola», dijo Harold. Ella no se movió. Se agachó. «Me llamo Harold. Soy el conserje. ¿Estás herida?» Ella negó con la cabeza. «¿Tienes hambre?» No respondió, pero su mirada se posó en el termo que él sostenía en la mano. «Tengo café aquí, pero probablemente no sea de tu agrado. ¿Qué tal si subo y te traigo algo de comer?» Ella lo miró fijamente. La mirada en sus ojos no era de miedo. Era algo más allá del miedo.
Una niña que había dejado de esperar nada bueno. «Vuelvo enseguida», dijo Harold. «Lo prometo». Subió las escaleras, calentó la sopa en la placa eléctrica de su armario, cogió una manta de objetos perdidos y los llevó ambos al sótano. Ella seguía allí. No se había movido. Harold puso la sopa a su lado y le echó la manta sobre los hombros. Luego se sentó en el suelo a unos metros de distancia y esperó. Ella cogió la sopa al cabo de un rato y la bebió lentamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Harold. «Nada. Está bien. No tienes que decírmelo». Terminó la sopa, dejó la lata y se arropó mejor con la manta. Luego cerró los ojos. Harold llamó a la policía. La identificaron como Lily, de 8 años, en un hogar de acogida a 3 kilómetros de la escuela. Cuando los agentes le pidieron que les mostrara los brazos, se subió las mangas. Harold salió para darle privacidad. La mirada del agente cuando regresó lo decía todo. Los padres de acogida fueron arrestados esa tarde. Lily fue puesta en un hogar de acogida de emergencia con una nueva familia. Harold fue a casa, se sentó a la mesa de la cocina y no tocó la cena. 3 días después, la trabajadora social llamó. «El hogar de acogida de emergencia no está funcionando. No quiere hablar. No quiere comer. Ella sigue preguntando por el conserje». «Tráela aquí», dijo Harold. Lily llegó con una bolsa de basura llena de ropa y un conejo de peluche al que le faltaba una oreja. Se sentó a la mesa de la cocina en la tercera silla, el taburete de madera, y no dijo ni una palabra. Grace se sentó a su lado y coloreó. Nina le trajo un plato de huevos revueltos con leche, como los que Carmen solía preparar. Lily no comió, no habló. Durante 2 semanas se movió por la casa sin hacer ruido, y Harold la dejó. No la presionó, no hizo preguntas. Le preparó la comida, le lavó la ropa y dejó la luz del pasillo encendida por la noche porque notó que dormía con la puerta abierta. Entonces, una mañana, Harold estaba en la cocina preparando café. Lily apareció en el umbral con un pijama que no le quedaba bien, sosteniendo el conejo de peluche por la oreja que le quedaba. «Señor Harold». «Buenos días, Lily». Ella se quedó allí un buen rato. Harold se sirvió el café y esperó. «¿Puedo quedarme contigo para siempre?». Harold dejó la taza. La miró. «Sí», dijo. «Sí, puedes». La adoptó 4 meses después. 3 niñas, 3 sillas, un sueldo. Harold vendió la camioneta. Iba en autobús al trabajo, lo que significaba salir de casa a las 4 o'clock de la mañana, en lugar de a las 4:30. Trabajaba turnos dobles cuando venían y turnos simples cuando no. Y de cualquier manera, destinaba cada $1 a las niñas. Comía después de que ellas comían. Algunas noches, eso significaba que no comía nada, porque 3 niños en crecimiento consumían mucha comida con el sueldo de un conserje. Remendaba su ropa en lugar de comprar ropa nueva. Sacó un libro de la biblioteca sobre cómo trenzar el cabello y practicaba con un cabezal de fregona hasta que pudo hacerlo sin mirar. Nunca se perdió una obra de teatro escolar. Nunca se perdió una conferencia. Nunca se perdió una cita con el médico. Se cortaba el pelo él mismo con tijeras de cocina para ahorrarse unos $. Nadie le dijo que estaba haciendo algo extraordinario, y Harold nunca lo pensó. Cuando el vecino le preguntó cómo se las arreglaba con 3 niños solo, simplemente dijo: «Son buenas niñas», como si le estuvieran haciendo un favor. Grace levantó la vista de los papeles. «Harold, algunas de estas órdenes de compra». La puerta principal se abrió antes de que pudiera terminar. Nina estaba en el umbral con una bolsa de lona y su credencial del hospital todavía sujeta a su uniforme. «Conduje directamente después de mi turno», dijo. Miró la mesa. «Esa es la demanda. Eso es todo». Nina dejó su bolsa junto a la puerta. Se acercó y abrazó a Harold. Se aferró un momento más de lo habitual. 15 minutos después, Lily entró por la puerta trasera como siempre, llevando una bolsa y una carpeta. «Traje algo», dijo.
Las 3 sillas estaban ocupadas. Harold estaba de pie junto al mostrador y los observaba. Grace con los papeles de la demanda. Nina leyendo por encima del hombro. Lily sacando fotografías de su carpeta. «Miren esto», dijo Lily. Extendió las fotos sobre la mesa. El pasillo de la escuela con la pintura descascarándose hasta el yeso desnudo. Un aula con un calentador averiado. Un baño con un lavabo agrietado que había sido reportado 3 veces. Una salida de incendios con una manija atascada. «He estado tomando estas fotos durante meses», dijo Lily. Iba a presentar una queja ante la junta escolar sobre el estado del edificio. Cada trimestre hay más dinero en el presupuesto de mantenimiento. Y cada trimestre el edificio empeora. Grace levantó la vista de la demanda. Más dinero en el presupuesto. Mucho más. Nina había estado revisando las órdenes de compra. Se detuvo en una y la sostuvo junto a una de las fotos de Lily. «Grace», dijo Nina lentamente, «mira esto». Grace tomó la página. «¿Qué pasa con esto?» «Mira la fecha». Grace miró. Su expresión cambió. «Eso es de marzo pasado. Harold no ha trabajado en esa escuela desde que se jubiló», dijo Nina. Miró a Harold, luego volvió al papel. «Se jubiló hace 2 años». La cocina se quedó en silencio. Grace sacó 5 órdenes de compra más de la pila, todas fechadas después de la jubilación de Harold, todas con su nombre impreso en la parte inferior, todas firmadas con una firma que se parecía a la suya, pero no era del todo correcta. Harold se inclinó hacia adelante y estudió las firmas. «Esa no es mi letra», dijo en voz baja. Grace sostuvo la página. Su voz era firme, pero sus dedos estaban apretados sobre el papel. «Estas órdenes de compra tienen tu nombre, Harold, pero no has trabajado allí desde que te jubilaste». Ella lo miró. «Alguien falsificó tu firma». Grace se levantó antes que Harold a la mañana siguiente. Cuando él entró en la cocina a las 5 o'clock, ella estaba en la mesa con su cuaderno de espiral apilado frente a ella, los papeles de la demanda extendidos a su lado. «¿Cuánto tiempo llevas despierta?», preguntó Harold. «Un rato. Prepara café». Harold preparó café. Grace siguió trabajando. Había sacado todos los cuadernos del armario del pasillo. Había muchos, cada uno fechado en la portada con la pulcra letra de Harold, cada uno lleno de entradas diarias, reparaciones completadas, suministros pedidos, horas trabajadas, cada bombilla, cada accesorio de tubería, cada galón de cera para pisos. «Harold, esto es meticuloso», dijo Grace. «Me gusta llevar un registro». Llevabas un registro de todo. Era mi trabajo. Grace colocó uno de los cuadernos junto a una orden de compra de la demanda. «Mira esto. Tu cuaderno dice que pediste 12 galones de cera para pisos en octubre. La orden de compra que el distrito tiene archivada dice 30. Harold frunció el ceño. «Nunca pedí 30 galones. No usamos tanto en toda una temporada». «Y aquí», señaló, «tu cuaderno dice que reemplazaste 4 balastos fluorescentes en noviembre. Los registros del distrito muestran 18. 4 aulas necesitaban balastos. Reemplacé 4. Nina estaba parada en la puerta, todavía con la ropa con la que había dormido. Entonces, alguien cambió los números. Grace asintió. Alguien alteró los pedidos originales de Harold o presentó pedidos completamente nuevos a su nombre. Se recostó. Los registros de las 2 primeras décadas coinciden casi a la perfección. Los cuadernos de Harold y los archivos del distrito coinciden. Luego, Callaway tomó el control y todo cambió. «¿Qué tan grave?», preguntó Lily desde el pasillo. «Mal. Los pedidos empiezan a ser más altos que los registros de Harold inmediatamente. Pequeños al principio, una caja extra de solución de limpieza, unos cuantos galones más de pintura. Al final, las órdenes de compra muestran 3 y 4 veces lo que Harold realmente solicitó». «¿Dónde fue a parar todo ese dinero?», preguntó Nina. «Eso es lo que voy a averiguar». Grace pasó el resto de la mañana en su computadora portátil en la mesa de la cocina. Harold intentó que comiera.
Ella lo rechazó con un gesto. Él preparó un sándwich y lo puso junto a su codo. Ella se lo comió sin levantar la vista. Alrededor del mediodía, cerró la computadora portátil y dijo: Greyfield Services. Todos la miraron. Cada orden de compra inflada fue cumplida por una empresa llamada Greyfield Services. La busqué en el registro mercantil estatal. Giró la pantalla para que pudieran ver. Greyfield se constituyó hace unos 18 meses. El agente registrado es el cuñado de Callaway. La sala quedó en silencio. Entonces, Callaway infló los pedidos, dijo Nina. Los canalizó a través de la empresa de su cuñado a precios más altos y se quedó con la diferencia. Más de $340,000, dijo Grace, según lo que puedo rastrear. Y cuando Harold notó que las cifras de suministros no cuadraban y le dijo algo al director, Callaway necesitaba que se callara, así que presentó una demanda acusando a Harold de exactamente lo que él mismo estaba haciendo. Harold negó con la cabeza lentamente. Solo le dije al director que los suministros no se ajustaban al presupuesto. No estaba tratando de causar problemas. «Tú no causaste esto», dijo Grace. «Él lo hizo. Ha estado usando tu nombre para encubrirse». Harold se sentó allí y miró la mesa, sus cuadernos a un lado, las órdenes de compra fraudulentas al otro. Décadas de trabajo honesto se alineaban contra un rastro de papel fabricado, diseñado para enterrarlo. «¿Qué hacemos?», preguntó. «Vamos a la escuela», dijo Lily, «y te mostraré cómo se ve un mantenimiento faltante por valor de $340,000. Esa tarde, Lily los hizo entrar por la entrada lateral con su tarjeta de acceso de personal. El edificio se veía peor de lo que Harold recordaba. Lo había dejado en buen estado. Ahora, la pintura se estaba descascarando en el pasillo principal. Las manchas de agua se habían extendido por las paredes de las aulas. El piso del gimnasio, donde Harold había encontrado a Grace en una caja de cartón, tenía una grieta que lo recorría de un extremo a otro. Lily los guió por el edificio, señalando. Informé sobre el lavabo agrietado en el baño de arriba 3 veces. La salida de incendios en el lado este ha estado atascada desde el otoño. El calentador de mi aula dejó de funcionar en noviembre y me dieron un calefactor portátil en lugar de arreglarlo. Grace fotografió todo con su teléfono. «Aquí es donde fue a parar el dinero», dijo Lily. «Quería decir que el dinero no fue a parar aquí. Miles de dólares aprobados para reparaciones que nunca se realizaron, enviados a una empresa que existía en el papel y en ningún otro lugar». Harold pasó la mano por la pared del pasillo. La pintura se le pegó en los dedos. Pintó esta pared 2 veces en su tiempo libre, los fines de semana cuando el edificio estaba vacío, porque los niños no deberían tener que ver paredes desmoronándose. «Harold», dijo Grace suavemente. Se limpió la mano en los pantalones. «Estoy bien. Vamos». La noticia se corrió. Harold no sabía cómo. En un pueblo de ese tamaño, nunca lo sabía. La vecina pasó a la mañana siguiente con una fuente y un trozo de papel doblado. «Escribí todo lo que recuerdo», dijo. «Cada vez que Harold arreglaba algo en esta calle, la barandilla de mi porche, la cerca de la familia García, los escalones de la iglesia de la cuadra, nunca me cobró un centavo». Le tendió el papel. «Si necesita que alguien lo diga en un tribunal, allí estaré». El cocinero del restaurante llamó esa noche. Había trabajado con Carmen. Recuerdo que Harold traía a esas niñas a desayunar panqueques todos los domingos por la mañana. Pedía 3 platos para niños y un café para él. Nunca pedía comida. Empecé a poner panqueques extra en los platos de las niñas, y Harold nunca dijo nada al respecto, pero me di cuenta de que lo notaba. La viuda del exdirector llegó con un sobre. «Mi esposo guardaba copias de todo», dijo. «Encontré esto en su archivador». Dentro había una carta con membrete del distrito escolar que autorizaba a Harold a usar la cocina y los almacenes de la escuela para fines personales fuera del horario escolar, firmada por el director, fechada cuando Grace aún era un bebé.
La escribió porque Harold seguía intentando pagar la electricidad que usaba para calentar los biberones de la bebé. Mi esposo dijo que eso era una tontería y lo puso por escrito para que Harold dejara de preocuparse. Grace levantó la carta. Esto cubre la mitad de lo que le acusan: usar recursos escolares para fines personales. Harold tenía autorización por escrito. Si has llegado hasta aquí en la historia de Harold, suscríbete, porque lo que sucede a continuación es la parte que he estado esperando para contarte. 2 días antes del juicio, llegó una carta del abogado de Callaway. Grace la leyó en la mesa de la cocina mientras Harold fregaba el suelo, que no necesitaba fregarse, pero que Harold fregó de todos modos, porque eso era lo que Harold hacía cuando estaba ansioso. «Es una oferta de acuerdo», dijo Grace. Harold se detuvo. «¿Qué clase de oferta?» «Quieren que aceptes una multa de $5,000 y firmes una declaración admitiendo el uso no autorizado de propiedad escolar. A cambio, retiran la denuncia completa. $5,000. No tendrías que ir a juicio. Se acabaría». Harold se apoyó en el mango de la fregona. $5,000 era dinero real. Era más de lo que ganaba en un mes, y se acabaría. Sin juzgado, sin abogados, sin riesgo. Pero venía con una declaración. Su nombre junto a la palabra no autorizado. Una admisión por escrito de que había hecho algo mal. Quedaría en un archivo en algún lugar, y cualquiera que mirara lo vería, y nadie leería la letra pequeña. Lo pensó durante un buen rato. «Harold», dijo Grace, lo estaba mirando. «Estoy pensando. ¿Puedo decir algo?» La miró. «Cuando estaba en la facultad de Derecho, quise dejarlo. 3 veces. Las clases, la deuda, la sensación de que no pertenecía allí. Cada vez que te llamaba, decías lo mismo». Harold guardó silencio. «Dijiste, Gracie, que uno termina lo que empieza. El camino fácil y el camino correcto no son lo mismo». Dejó la carta sobre la mesa. «Nos enseñaste eso. A los 3. Nos enseñaste a nunca tomar el camino fácil cuando el camino correcto era más difícil». Hizo una pausa. «No lo tomes ahora». Harold miró la carta de acuerdo. Entonces miró a Grace. «Bájale el volumen», dijo. Esa noche, Harold estaba en la cocina lavando los platos cuando sintió una presión en el pecho. No fue aguda, ni repentina. Solo, se aclara la garganta, un peso, como si alguien le presionara la palma de la mano contra el esternón. Se agarró al borde de la encimera y se quedó quieto. Duró unos 15 segundos. Luego disminuyó. Harold exhaló y volvió a abrir el grifo. Nina estaba en la puerta. «¿Estás bien?», preguntó. «Bien. Me levanté demasiado rápido». Nina lo observó. Era enfermera titulada. Había pasado suficientes turnos en la unidad de cardiología como para saber lo que acababa de ver. Pero también conocía a Harold. Presionarlo la noche anterior a la mañana más importante de su vida solo empeoraría las cosas. «Bebe un poco de agua», dijo. «Lo haré». No lo mencionó, pero tampoco dejó de observarlo. La mañana del juicio, Harold se levantó a las 4:30, porque Harold siempre se levantaba a las 4:30. Se puso su traje azul marino, el mismo del Ejército de Salvación que había usado para cada audiencia de custodia y cada graduación. Aún le quedaba demasiado ancho de hombros. Grace ya estaba en la mesa con sus notas, vestida y lista. Nina bajó las escaleras con una blusa oscura y pantalones planchados. Lily llevaba su cardigan de maestra y una carpeta de fotografías. Fueron en el auto de Nina. Nadie dijo mucho. Grace repasaba sus notas en el asiento delantero. Lily sostenía la carpeta de fotos en su regazo. Harold se sentó atrás y miró por la ventana el pueblo que pasaba. El juzgado era un edificio de ladrillo de 2 pisos al otro lado del pueblo. Aparcaron en la calle y caminaron hacia la entrada. Harold se detuvo. El pasillo estaba lleno de gente. Podía verlos a través de las puertas de cristal, de pie a lo largo de ambas paredes, sentados en los bancos de madera, llenando el corredor. Rostros que conocía.
la vecina con su lista escrita, el cocinero del restaurante, maestros de la escuela, padres de alumnos. Una mujer cuyo grifo que goteaba Harold había arreglado un sábado por la tarde porque lo mencionó en la iglesia. Un hombre cuyo hijo solía sentarse en el armario de conserjería, haciendo divisiones largas mientras Harold ordenaba los suministros. La viuda del antiguo director de pie cerca de la puerta de la sala del tribunal, con la carta de autorización en la mano. Harold estaba de pie en los escalones de la entrada y los miró a todos a través del cristal. «¿Qué hace toda esta gente aquí?», dijo. Grace puso su mano en su brazo. «Vinieron por ti». Harold caminó por el pasillo y la gente se acercó a él. No lo agarraron, solo lo tocaron. Una mano en su hombro, un asentimiento, un susurro de «estamos contigo». No supo qué hacer con nada de eso, así que simplemente asintió y siguió caminando. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, luces fluorescentes, filas de bancos que ya se estaban llenando. Harold se sentó en la mesa de la defensa con su traje azul marino. Grace se sentó a su lado con una pila de carpetas y los cuadernos de espiral de Harold. Nina y Lily se sentaron en la primera fila detrás de la barandilla. Al otro lado del pasillo, el abogado de Callaway ya estaba en la mesa del demandante, un hombre alto con un traje caro ordenando papeles. Callaway se sentó a su lado, con la camisa planchada, las manos cruzadas, mirando fijamente al frente. Harold miró a Callaway. Callaway no le devolvió la mirada. Entró la jueza. Todos se pusieron de pie. A Harold le crujieron las rodillas al levantarse, y Grace lo miró. «Estoy bien», dijo. La jueza, una mujer de cabello gris con gafas de lectura, se sentó en su silla y abrió el expediente. «Esta es una demanda civil presentada por el distrito escolar contra Harold Meeks, alegando malversación de recursos del distrito. Abogados, ¿están ambas partes listas?» «Listas, su señoría», dijo el abogado de Callaway. Grace se puso de pie. «Lista, su señoría». Harold la observó. Había sido un bebé en una caja de cartón, y ahora estaba de pie en una sala de audiencias. A Harold se le hizo un nudo en la garganta y bajó la mirada hacia sus manos. El abogado de Callaway habló primero. Su nombre no importaba. Lo que importaba era la historia que contó. Se paró frente al juez y la expuso. Órdenes de compra que abarcaban 2 décadas, herramientas, suministros, materiales de construcción pedidos a nombre de Harold Meeks y nunca justificados. $47,000 en recursos del distrito que desaparecieron. Tenía fechas, tenía cifras, y lo hizo sonar como si Harold hubiera estado robando silenciosamente a la escuela, un pedido de suministros a la vez. «Este no es un caso de un solo error de juicio», dijo el abogado. «Este es un patrón de mal uso sistemático de los recursos públicos por parte de un empleado de confianza que explotó su acceso a la propiedad escolar para beneficio personal». Harold permaneció inmóvil. Las palabras lo golpearon una a una, y cada una le llegó con fuerza. El turno de Grace llegó 40 minutos después, cuando el abogado de Callaway llamó a un contador del distrito al estrado para que revisara las órdenes de compra. Grace se puso de pie. Harold pudo ver sus manos. Estaban firmes, pero su pulgar derecho presionaba contra su índice como lo hacía cuando estaba nerviosa. Lo había hecho desde pequeña. Harold lo notó y la vio respirar hondo antes de hablar. «¿Ha revisado las órdenes de compra en cuestión?», le preguntó Grace al contable. «Sí, y estas órdenes abarcan aproximadamente 2 décadas». «Correcto. Durante ese tiempo, ¿estas órdenes fueron aprobadas por alguien que no fuera el señor Meeks?». El contable hizo una pausa. «Las órdenes se presentaron a nombre del señor Meeks. Eso no es lo que pregunté. Fueron revisadas o aprobadas por un supervisor, un director, un administrador del distrito». El procedimiento estándar requeriría la aprobación administrativa. Sí, y en el caso de estas órdenes específicas, ¿se otorgó esa aprobación?
Tendría que revisar los archivos individuales. Grace tomó la carta de autorización de la viuda del exdirector. Aquí tengo una carta del director de la escuela que autoriza al señor Mix a usar las instalaciones y los recursos escolares para fines personales fuera del horario escolar, firmada y fechada. Se la entregó al juez. Senda, ¿esto constituiría una aprobación administrativa? Objeción, dijo el abogado de Callaway. Esa carta es anterior a la mayoría de los incidentes alegados. Establece un patrón de uso autorizado, dijo Grace. También establece que la escuela estaba plenamente al tanto de las actividades del señor Mix y las aprobaba. El juez miró la carta, luego a Grace. Lo permitiré. Continúe. Grace se volvió hacia el contador. Una pregunta más. Las órdenes de compra presentadas en el período más reciente después de que el señor Mix se jubilara de su puesto, ¿también fueron presentadas por el señor Mix? Llevan su nombre y firma. El señor Mix se jubiló del distrito escolar. No ha trabajado allí desde entonces. ¿Cómo podría un empleado jubilado presentar órdenes de compra? El contador abrió la boca y la cerró. No hay más preguntas, dijo Grace. Se sentó. Harold la miró. Ella no le devolvió la mirada, pero su pulgar derecho había dejado de presionar. El juez llamó a los testigos. Grace tenía una lista. La vecina fue la primera. Se paró al frente de la sala del tribunal con su ropa de iglesia y habló con claridad. He sido vecina de Harold la mayor parte de mi vida adulta. Ese hombre ha arreglado todo lo que se ha roto en nuestra calle. La barandilla de mi porche, el grifo de mi cocina, la cerca trasera de la familia García, los escalones de la iglesia. Nunca le cobró a nadie un centavo. Es la persona más honesta que conozco. Luego fue una exalumna, una mujer de unos 30 años. Cuando estaba en tercer grado, se me rompió la correa de la mochila. No podíamos comprar una nueva. El señor Mix la arregló con un trozo de cuero y un remache. Se rompió de nuevo la semana siguiente y la arregló otra vez. Esto continuó durante todo el año escolar. Todos los lunes por la mañana, mi mochila me esperaba en el gancho fuera de su armario, con la correa arreglada, lista para usar. Ni siquiera tuve que pedírselo después de la primera vez. Un profesor jubilado, que había impartido clases en la escuela durante más de 2 décadas, se puso de pie y dijo: Harold Mix se quedaba en la escuela cada Nochebuena para montar la obra de teatro navideña, colgaba las luces, construía el escenario, pintaba el telón. Lo hacía porque el presupuesto no alcanzaba para un equipo de montaje, y Harold decía que los niños merecían un escenario de verdad. Lo hacía en su tiempo libre todos los años, y nunca pidió horas extras, ni reconocimiento, ni nada por el estilo. La sala del tribunal quedó en silencio después de cada intervención. No era un silencio dramático, sino el silencio de la gente al oír la confirmación de algo que ya sabían. Entonces Grace llamó a Nina al estrado. Nina se acercó y se sentó. Estaba tranquila. Había pasado suficiente tiempo en habitaciones de hospital como para saber cómo mantener la compostura en situaciones graves. ¿Puedes describir cómo llegaste a vivir con Harold Mix?, preguntó Grace. Nina juntó las manos. Mi madre trabajaba en el restaurante del pueblo, turnos dobles, 6 días a la semana. No podía pagar una guardería después de la escuela, así que todas las tardes iba al cuarto de conserjería de Harold y hacía mis deberes allí. Siempre tenía galletas para mí, galletas saladas. Me las comía una a una mientras me ayudaba con las matemáticas. ¿Y cuando falleció tu madre? Estaba en el cuarto cuando vinieron a decírmelo. Tenía 5 años. Nadie vino a recogerme, ni familia, ni amigos de mi madre. Harold era el único que estaba allí. Solicitó la custodia esa semana. ¿Cómo fue esa transición? Difícil. No hablé durante una semana. No comía. Harold me preparaba huevos todas las mañanas porque eso era lo que mi madre solía hacer. Al principio no le salían bien. Le ponía demasiada mantequilla y nada de leche. Hizo una pausa. Le enseñé a hacerlo bien.
Esa fue la primera vez que sentí que tal vez las cosas podrían estar bien. ¿Cómo describirías a Harold Meeks como padre? Nina miró a Harold. Él estaba mirando sus manos. No solo me acogió, dijo Nina. Se aseguró de que nunca más me sintiera sola. Todas las tardes, todas las noches, todas las mañanas, él estaba allí. No porque tuviera que estarlo, sino porque eligió estarlo. Todos los días. Grace asintió. Gracias. Luego llamó a Lily. Lily caminó hacia el estrado como entraba a su aula todas las mañanas, con los hombros hacia atrás, las manos a los costados, pero Harold pudo ver que tenía la mandíbula tensa. ¿Puedes contarle al tribunal cómo llegaste a vivir con Harold Meeks? Lily respiró hondo. Tenía 8 años. Estaba en un hogar de acogida donde me maltrataban. Me escapé y me escondí en el sótano de la escuela. Harold me encontró a las 6 de la mañana. Me trajo sopa y una manta. Se sentó en el suelo a unos metros de mí y no me hizo ninguna pregunta. Simplemente esperó. ¿Qué pasó después? Llamó a la policía. Mis padres de acogida fueron arrestados. Me trasladaron a otro hogar, pero no funcionó. No quería comer. No quería hablar. No paraba de pedir que me atendiera el conserje. Miró al juez. Harold me acogió. No hablé durante 2 semanas. Nunca me presionó. Simplemente preparaba la comida, lavaba mi ropa y dejaba la luz del pasillo encendida porque se dio cuenta de que le tenía miedo a la oscuridad. Y luego, una mañana, entré en la cocina y le pregunté si podía quedarme para siempre. Dijo que sí. La voz de Lily se mantuvo firme, pero sus ojos brillaban. Fue el primer adulto que me preguntó si estaba bien y que realmente esperó mi respuesta. Grace dejó que el silencio se prolongara por un momento. Luego abrió sus carpetas. Su señoría, quisiera presentar pruebas relativas a las órdenes de compra que son fundamentales para esta denuncia. Las expuso, pieza por pieza. Los cuadernos de espiral de Harold a un lado, por otro lado las órdenes de compra oficiales del distrito. Mostró los primeros registros que coincidían perfectamente. Luego la divergencia que comenzó cuando Callaway tomó el control. Mostró las cifras infladas. 12 galones de cera para pisos pedidos en los cuadernos de Harold, 30 en los archivos del distrito, 4 balastos reemplazados, 18 en papel. Presentó la conexión Greyfield, una empresa fantasma registrada a nombre del cuñado de Callaway. Cada pedido inflado fue cumplido por Greyfield, a precios muy superiores a la tasa de mercado. Mostró las órdenes de compra fechadas después de la jubilación de Harold. Órdenes que llevaban su nombre y una firma que no era suya. Y mostró las fotografías de Lily, los pasillos derruidos, los calentadores rotos, las salidas de incendios atascadas. Una escuela donde cientos de miles de dólares de mantenimiento se habían asignado y gastado en papel y nada de eso se había invertido en el edificio. El hombre sentado en esta mesa, dijo Grace, llevó un registro escrito de cada reparación que hizo y cada suministro que pidió durante más de 3 décadas. Esos registros son meticulosos, consistentes y verificables. Las órdenes de compra presentadas a su nombre después de su jubilación no son obra suya. Las firmas no son suyas, y la empresa que recibió el pago por suministros que nunca se entregaron es propiedad de la familia del hombre que presentó esta demanda. Hizo una pausa. Harold Meeks no robó a esta escuela. La mantuvo en pie. El juez miró a Grace, luego al abogado de Callaway, que había estado tomando notas sin levantar la vista. «Señor Meeks», dijo el juez, «¿desea hacer una declaración?» Harold se puso de pie. Grace le tocó el brazo, y él le dio una palmadita en la mano, y caminó hacia el frente. Se paró en el estrado de los testigos y miró la sala del tribunal. Todos esos rostros, personas con las que había trabajado, con las que había vivido, a las que había arreglado cosas. 3 mujeres en la primera fila que lo llamaron por 3 nombres diferentes, y todos significaban lo mismo. «Su señoría», dijo Harold,
No soy abogado, soy conserje. Fregué pisos, arreglé tuberías y cambié bombillas durante más de 3 décadas, y estaba orgulloso de ello. Hizo una pausa. La sala quedó en silencio. No robé nada de esa escuela. Todo lo que ordené se instaló en el edificio. Llevaba un registro porque creo en hacer bien mi trabajo. Y si uno hace bien su trabajo, debería poder demostrarlo. Miró las 3 sillas detrás de la barandilla donde se habían sentado sus hijas. La gente me preguntaba por qué había acogido a niñas que no podía mantener. Decían que no tenía dinero, ni espacio, ni tiempo. Tenían razón en todo. No tenía nada de eso. Se enderezó. Pero no se necesita dinero para criar hijos. Se necesita presencia. Hay que estar presente. Yo estuve presente todos los días para esas niñas y estuve presente todos los días para esa escuela. Y lo diré aquí a cualquiera que me pregunte. Agarró la barandilla con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Una presión floreció en su pecho, la misma de la noche anterior, pero más pesada. Se quedó quieto. Su visión se nubló en los bordes. Podía sentir su pulso en el cuello. 3 seconds. 5, 7. Harold aflojó su agarre en la barandilla y se enderezó. Parpadeó 2 veces y miró a la jueza. «Eso es todo lo que tengo que decir», dijo. Caminó de regreso a la mesa. Grace lo observaba con ojos penetrantes. Nina en la primera fila se había quedado muy quieta. Lo había visto. Sabía exactamente lo que acababa de ver. Harold se sentó y puso las manos en su regazo para que nadie pudiera verlas temblar. La jueza se quitó las gafas y miró ambas mesas por un largo momento. Luego dijo: «Me gustaría ver a ambos abogados en el estrado». La jueza habló en voz baja con ambos abogados durante varios minutos. Harold no podía oír lo que decían. Grace estaba de pie en el estrado con las manos entrelazadas frente a ella. El abogado de Callaway estaba negando con la cabeza. Cuando regresaron a sus mesas, la jueza miró a la sala. «Antes de escuchar los alegatos finales, quiero señalar que la evidencia presentada hoy plantea serias dudas sobre la integridad de los registros financieros del distrito. Ordeno que todos los materiales presentados por ambas partes se conserven para una revisión independiente». Miró al abogado de Callaway. «Proceda». El abogado de Callaway se puso de pie. Su alegato final fue breve. Repitió los números de las órdenes de compra, las cantidades en dólares, el patrón de presunto uso indebido. No abordó las firmas falsificadas, la conexión con Greyfield ni las fotografías. Habló durante 4 minutos y se sentó. Grace se puso de pie. No trajo notas. Las había tenido sobre la mesa toda la mañana, pero cuando llegó el momento, las dejó allí. «Su señoría», dijo, «voy a ser breve porque el hombre al que defiendo es un hombre sencillo. Él querría que dijera eso. Él mismo lo diría. Es conserje. Arregla cosas. Así es como siempre se ha descrito, y eso es exactamente lo que siempre ha hecho». Se giró ligeramente para poder ver tanto al juez como a la sala. Harold Meeks ganó aproximadamente $400,000 a lo largo de su carrera. 3 décadas fregando suelos, arreglando tuberías, cambiando bombillas, reparando tejados. Ese dinero, casi todo, se destinó a criar a 3 hijos que no tenían a nadie más en el mundo. Hizo una pausa. Es el hombre que encontró a un bebé en una caja de cartón en el suelo de un gimnasio y se la llevó a casa, que acogió a una niña de 5 años cuya madre había fallecido y se aseguró de que nunca se sintiera sola, que encontró a una niña escondida en un sótano con moretones en los brazos y le dio una familia. Su voz era firme. Harold mantuvo la vista fija en sus manos. Harold Meeks no robó $47,000 del distrito escolar. No pudo haberlo hecho. Nunca tuvo $47,000. Tenía una casa de 2 habitaciones, un pase de autobús y un armario lleno de cuadernos de espiral. Lo que tenía, lo regalaba. Cada dólar, cada hora, cada fin de semana, lo dedicó a pintar pasillos, arreglar calentadores
y construir escenarios para obras de teatro escolares que nadie había presupuestado. Tomó uno de los cuadernos de Harold de la mesa y lo levantó. Este es un registro de 34 años de trabajo honesto. Cada anotación con la propia letra de Harold, cada reparación, cada pedido de suministros, cada bombilla cambiada. Estos cuadernos coinciden perfectamente con los registros del distrito durante 2 décadas. Luego llegó un nuevo superintendente y los números dejaron de coincidir porque alguien empezó a cambiarlos. Dejó el cuaderno. Las órdenes de compra archivadas a nombre de Harold después de su jubilación son falsificaciones. La empresa que recibió el pago por suministros que nunca se entregaron es propiedad del cuñado del superintendente. Entonces, los $340,000 que deberían haberse destinado al mantenimiento de una escuela pública, una escuela donde los niños se sientan en aulas con calentadores rotos, lavabos agrietados y salidas de incendios atascadas, fueron a parar a los bolsillos del hombre que presentó esta demanda. Grace miró al juez. Harold Meeks no robó de esta escuela. Le dio todo lo que tenía. Nos dio todo lo que tenía. Se detuvo. Algunos de esos años, eso era casi nada. Siempre era suficiente. Se sentó. Harold sintió su mano encontrar la suya debajo de la mesa y apretarla una vez. La sala del tribunal quedó en silencio. El juez se quitó las gafas y las dejó sobre el estrado. Miró los papeles frente a ella durante un largo rato. En el asunto del distrito escolar contra Harold Meeks, dijo, la demanda se desestima con perjuicio. Harold no se movió. Además, continuó el juez, ordeno una auditoría independiente inmediata de las cuentas de mantenimiento del distrito escolar de los últimos 3 ciclos fiscales. Todas las órdenes de compra, contratos con proveedores y registros de pago deben conservarse y ponerse a disposición de los auditores en un plazo de 14 days. Miró directamente a Callaway. Este tribunal se toma muy en serio cualquier evidencia de mala conducta financiera que involucre fondos públicos. El abogado de Callaway recogió sus papeles sin levantar la vista. Callaway se puso de pie, se abrochó la chaqueta y salió de la sala del tribunal sin decir una palabra. No miró a Harold. No miró a nadie. Harold se sentó en la mesa de la defensa y se quedó mirando la veta de la madera. Grace le apretó la mano de nuevo. Harold, dijo, se acabó. Ganamos. Él asintió. Abrió la boca para decir algo y no pudo. Nina y Lily entraron por la barandilla. Nina lo abrazó primero, luego Lily, luego Grace. Harold se quedó de pie en medio de sus 3 chicas en la sala del tribunal, donde acababan de defenderlo, y apoyó su rostro en la parte superior de la cabeza de Grace, y se aferró a ella. Afuera, el pasillo seguía lleno. La gente aplaudió cuando Harold entró por las puertas de la sala del tribunal, y se veía tan incómodo que Grace tuvo que ponerle la mano en la espalda para que siguiera caminando. El vecino lo agarró del brazo. Te dije que lo verían. El cocinero del restaurante le estrechó la mano y dijo, este domingo invito a los panqueques, a los 4. La viuda del exdirector le tomó la mano con ambas manos y no dijo nada. No hacía falta. Harold se movió entre la multitud como siempre se había movido por el mundo. En silencio, un poco encorvado, sin saber muy bien qué hacer con tanta atención. En las escaleras del juzgado, se detuvo y miró hacia atrás, al edificio. Todo este tiempo, dijo en voz baja, y esta es la primera vez que estoy en una sala de tribunal por mí mismo. Grace lo oyó. Lo hiciste bien ahí dentro. No hice nada. Sí que lo hiciste. Lo hiciste todo, Harold, hace mucho tiempo. Hoy solo fue el papeleo. En una semana, Callaway fue suspendido sin sueldo. El distrito anunció una investigación. En un mes, la auditoría confirmó lo que Grace había expuesto en el tribunal. Más de $340,000 en órdenes de compra infladas canalizadas a través de una empresa fantasma aprobada por Callaway. El fiscal del condado presentó cargos penales. El cuñado de Callaway cooperó. Harold siguió las noticias desde la mesa de su cocina,
y no dijo mucho al respecto. La noche después del juicio, Nina encontró a Harold en la cocina a las 10 o'clock de pie junto al fregadero, agarrando la encimera. —¿Cuánto tiempo? —preguntó. Harold no fingió no saber a qué se refería. —Unos meses. El dolor de pecho. Va y viene. Harold se dio la vuelta. Nina estaba de pie en el umbral con los brazos cruzados y su cara de enfermera, la que no dejaba lugar a tonterías. —¿Cuántos episodios? 4, tal vez 5. Duración, 10, 15 segundos. Presión, no aguda. Dificultad para respirar. A veces mareos. Una vez. Nina miró al techo por un momento. Luego lo miró a él. Mañana irás al médico. Nina. Mañana, Harold. Se apoyó en el mostrador. No quería que se preocuparan por mí. Ya tenían suficientes problemas. Nina cruzó la cocina y se paró frente a él. Ahora tenía 27 años. Enfermera titulada que trabajaba turnos dobles en el hospital del condado y conducía horas sin parar porque Harold llamaba y sonaba preocupado. Lo miró a los ojos. Nuestras vidas comenzaron porque te preocupaste por nosotras, dijo. Cada una de nosotras está viva y de pie porque te preocupaste lo suficiente como para cargar a un bebé y acoger a una niña de 5 años y bajar a un sótano con sopa y una manta. Te preocupaste por nosotras todos los días. Así que no tienes derecho a decirnos que no nos preocupemos por ti. Harold la miró. Luego miró al suelo. Mañana, dijo. La cita con el médico era a las 9 de la mañana. Nina condujo. Grace se sentó en la sala de espera. Lily se unió a ellas después de que terminara su primera clase. El médico realizó pruebas. Electrocardiograma, análisis de sangre, prueba de esfuerzo. Regresó con los resultados esa tarde. Angina leve, dijo. Controlable con medicamentos y algunos cambios en el estilo de vida. Querremos monitorearlo, pero es tratable. Debería haber venido antes. He estado ocupado, dijo Harold. El médico miró a las 3 mujeres sentadas en fila a lo largo de la pared de la sala de examen. ¿Ocupado haciendo qué? Siendo terco, dijo Nina. Harold tomó la receta. Aceptó regresar para las citas de seguimiento. Aceptó tomar el medicamento. Cuando llegaron al auto, Grace le entregó un organizador de pastillas, de esos semanales con compartimentos para cada día. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Harold. Lo compré la semana pasada, dijo Grace. Tenía un presentimiento. 3 meses después, comenzó la renovación de la escuela. La auditoría recuperó los fondos malversados y el distrito los asignó al edificio al que deberían haber ido desde el principio. Llegaron los contratistas, nuevos sistemas de calefacción, pintura fresca, pisos reparados, plomería funcionando. Lily observó desde su aula cómo reemplazaban el calentador que había estado roto desde noviembre. Esa tarde, ella les dio clase a sus alumnos de 3er grado, en un aula que, por primera vez en todo el invierno, estaba cálida. Grace regresó a la ciudad. No aceptó las entrevistas corporativas. Consiguió un puesto en una oficina de asistencia legal que llevaba casos de personas que no podían pagar abogados. Llamaba a Harold todos los domingos por la noche. «¿Cómo va la medicación?», le había preguntado. «La estoy tomando. Toda. Toda, Gracie. ¿Y estás comiendo?». 3 comidas al día. Eso es nuevo. Nina volvía a casa cada 2 fines de semana. Le tomaba la presión arterial. Abría el pastillero para asegurarse de que los compartimentos correctos estuvieran vacíos y luego se sentaba a la mesa de la cocina a tomar café con él durante 1 hora, sin decir mucho. A Harold le gustaban esas mañanas más que ninguna otra. Lily llevó a su clase a visitar a Harold en primavera. 20 alumnos de 3er grado caminaron en fila india por los pasillos renovados y Lily los detuvo en el armario de limpieza. «Aquí es donde solía trabajar el señor Mick», les dijo. «Él se encargaba de todo este edificio». Un niño de la primera fila miró a Harold. «¿De verdad viviste aquí?». «No viví aquí», dijo Harold.
pero pasé más tiempo aquí que la mayoría de la gente en casa. Mi mamá dice que eres un héroe. Harold miró a Lily. Ella estaba sonriendo. Solo soy un conserje, dijo Harold. Arreglo cosas. En junio, la junta escolar celebró una ceremonia. Habían votado por unanimidad para nombrar el gimnasio renovado en honor a Harold. Se enteró cuando Lily le entregó una invitación en la cena del domingo. Absolutamente no, dijo Harold. Ya está decidido, dijo Lily. No quiero mi nombre en un edificio. Está en una placa, dijo Grace. Una pequeña, junto a la puerta. Yo tampoco quiero mi nombre en una placa. Demasiado tarde, dijo Nina. Ya la hicieron. La ceremonia fue un sábado por la mañana. Harold vestía su traje azul marino. El gimnasio estaba lleno. El piso había sido lijado y barnizado. La grieta rellenada y pulida hasta quedar lisa. Nueva iluminación. Una nueva capa de pintura en las paredes. Y junto a la entrada principal, una placa de latón del tamaño de un libro de tapa,